Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las vías de entendimiento político-social hondureño darán un paso importante este martes con la instalación del Diálogo Nacional, en el que participan las fuerzas políticas mejor votadas en los polémicos sufragios del 27 de noviembre pasado y en el que firmarán el documento Compromiso por Honduras. Por medio de un comunicado oficial, la Oficina de Organización de las Naciones Unidas en Honduras convocó de manera oficial a los medios de prensa del país a que acompañen el inicio del seguimiento del diálogo político en un hotel capitalino. Las jornadas iniciarán a las 3 de la tarde con reuniones 3 veces por semana a lo largo de 2 meses, un paso que las 3 fuerzas políticas aceptaron en el prediálogo a pedido del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Previo a esta jornada, representantes del gobierno del Partido Nacional Liberal y del ex candidato presidencial de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasrallah, se reunieron el domingo anterior con Igor Garafulik, delegado del organismo global en el país. En ese momento, los actores afirmaron que únicamente definieron la metodología a emplear, organización de mesas técnicas, funcionamiento, número de sesiones semanales y horarios de trabajo. Tony García, representante del expresidenciable de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasrallah, dijo que afinaron pequeños e importantes detalles como concretar la representatividad de 2 delegados y sus equipos por organización, redacción final y suscripción del documento Compromiso por Honduras. Por el Comité Ejecutivo del Diálogo, puntualizó: estamos listos, se superó todo, aunque había ahí un problema de participación, de que si el martes debían estar en la mesa los responsables del diálogo, el presidente Juan Orlando Hernández, Salvador Nasrallah y Luis Zelaya, lo cual se solventó según García. Las partes concernidas en el esquema determinaron que este martes habrá un acto protocolar en presencia del cuerpo diplomático, sector privado e invitados especiales para abordar los temas torales. Se establece la metodología, organización y expectativa de los delegados. El viernes 21 de septiembre se realizará un plenario de las 4 mesas en un solo salón para después agendar las próximas reuniones. En esa misma jornada se firmará un código de ética, el cual obliga a todas las partes a actuar de buena fe, con transparencia y respeto, según trascendió. Leonel Ayala, secretario de Gobernación, junto al ministro de la Presidencia, representan al oficialismo y al Partido Nacional. Él sostuvo que se busca converger ideas para lograr grandes consensos. Si no se obtienen consensos, hay que buscar un verdadero consenso, porque esto no es un debate, una negociación, es un diálogo. Tenemos la mayor voluntad de participar. Al final de cuentas hubo situaciones de inconsciencia en muchas reuniones sobre la participación del Partido Nacional. Por ejemplo, una institución de 115 años de vida, con la mayoría de los alcaldes y diputados, que no se puede ignorar, afirmó. Garafulik, artífice de este paso, señaló que ahora es el momento que las fuerzas políticas asuman su liderazgo y demuestren voluntad política para avanzar y reconciliarse, y que lo hagan anteponiendo todo lo que los une y dejando atrás diferencias que los distancian. El promotor del proceso destacó que la ONU ha puesto toda la experiencia acumulada en distintos lugares del mundo en temas de diálogo para apoyar el diseño de lo que se aplicará ahora en el país por los próximos 60 días. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes e Ivette Bulnes. Buenos días, es un gusto tenerlos en la entrevista. Hoy vamos a hablar de el famoso diálogo. Se espera que hoy se instale. Hoy estamos el 28 de agosto del 2018 y todavía no se ha instalado el diálogo. Vamos a ver si hoy se instala. Hoy no traje miembros de partidos políticos para que no se peleen antes del diálogo. Traje personas, analistas de la vida nacional, para que me digan qué prevén de esta nueva reunión y el futuro en el país. Don Julio Navarro, bienvenido, doctor. Mucho gusto, Raúl, un placer. Don Omar García, doctor. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Con qué condiciones va a comenzar este diálogo nacional? Después de 8 meses. Las elecciones fueron en noviembre del año pasado. Bueno, tenemos que estar observando esto como algo que va a ser una prueba muy interesante para las capacidades de negociación y de diálogo de lo que es esta clase política nuestra que estamos teniendo. Felicito a lo que es a todos los personeros y directores
de toda esta comisión designada por las Naciones Unidas para poder llevar con este inicio, porque no fue fácil todos estos meses, como bien lo dice usted. Ahora, el diálogo ha sido concebido para que en 2 meses podamos tener los resultados sumamente grandes en cuanto al acuerdo. Sin embargo, es importante decir que dentro del diálogo no se contempla lo que se llama mandato revocatorio, que es uno de los instrumentos más grandes de democracia que tiene un país. Y entonces estaríamos ante una situación de convocatoria para un diálogo político en el cual estamos con representantes de partidos que accesan y retendrán el poder, y haciendo a un lado la voluntad ciudadana en un momento dado si tenemos un gobierno que no cumple con las aspiraciones que había dicho, y que en ese tiempo más bien puede suceder que el país se vaya deteriorando. Otro elemento que hay que considerar es que también dentro de la mesa está la discusión de la ampliación del periodo presidencial, ¿verdad? Y está sustentado por lo que es el Partido Liberal. Igual el Partido Liberal, juntamente con el partido que está sin nombre ahorita en la delegación de Nasralla, tiene contemplado también, yo creo que un paso que es un poco preocupante, y es el hecho de que se va a considerar la inclusión de votación de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y también de la policía. Eso tiene repercusiones en las cuales habría que estar analizando. De lo otro, con respecto al reconocimiento acerca de si hubo fraude o no hubo fraude, con respecto a eso, yo siempre lo he dicho y creo que lo dije acá, ¿verdad? Eso depende de las capacidades electorales de cada partido para sustentar esas hipótesis. Al final, pues lo que hemos visto ha sido que las capacidades de poder presentar a favor y en contra de esa hipótesis han quedado en la mesa, y por eso tenemos lo que nosotros tenemos. Indudablemente hay 2 ausentes físicos ahí. No va a estar el presidente de la República, ni tampoco va a estar el expresidente Manuel Zelaya. Y eso es algo que no deja de tener alguna repercusión sobre los resultados. Buen punto. ¿Qué significa que no esté ni Zelaya ni Hernández? Bueno, lo que estamos viendo es una situación muy interesante, ¿verdad? El presidente de la República ha optado por un sistema de negociación, porque así se llama, ad referéndum, delegando a una persona para que pueda lograr los acuerdos, pero que aquellas situaciones siempre tendrá la última palabra en una sala que no es la que está ahí dirimiéndose vamos a decir, ese tema. Pero de igual forma hay que estar considerando también que el señor Manuel Zelaya no está, ellos consideran de que van a esperar hasta que lleguen al Congreso, y en el Congreso, como es vinculante, allá van a poder participar. Lo interesante es que 2 personas que están de una forma directa e indirecta con respecto a la reelección no están presentes ahí. Uno porque ya fue reelecto, y el otro porque siempre ha considerado que a él también le deberían de dar la oportunidad de ser reelecto. Eso es lo que se dice en la calle. Dice que le den 6 meses, que le devuelvan los 6 meses. Imagínate, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final tenemos a estas 2 personas, de una u otra forma, considerando el escenario que hay, pues han decidido tomar estas estrategias. Yo creo que en lo personal, y para mi juicio muy personal, hoy se inicia este diálogo, que será un juicio público, que podrá verse las capacidades políticas que tienen las personas que van a atender esas convocatorias. Tenemos representantes del gobierno, del Partido Nacional, del Partido Liberal, y también tenemos la representación de un candidato presidencial como lo es el señor Nasralla, ¿verdad? Lo interesante dentro de las mesas electorales es que hay una convocatoria abierta a todos los partidos políticos para que puedan participar referente al tema electoral, que es muy necesario. Pero vuelvo a decir, falta el punto toral. Debió de haberse incluido, a mi juicio personal y profesional, lo que tenga que ver con mandato revocatorio. Es más, si se habla acerca de la ampliación del periodo presidencial, en medio debe de haber una convocatoria obligada para mandato revocatorio. Y eso tiene que ver
con la parte presidencial y también la parte municipal y, por qué no decirlo, el Congreso Nacional. Pero eso es parte de la evolución democrática que debemos de tener. Lo que sí estamos observando es que la fuerza de, vamos a decir así, de democracia en esos oferentes que hoy tenemos ahí no está muy vista como fuerza. Por ejemplo, el Partido Liberal, que está teniendo internamente una reevaluación, una reconversión interna de parte de su membresía y de parte de su liderazgo. También vemos a un partido nacional donde la confluencia generacional de liderazgo es evidente y donde las personas que ya llevan muchos años no quieren dar su brazo a torcer para darle espacios a gente joven dentro de ese mismo partido. Y vemos a un Salvador Narrala que todavía no está definido cómo es y será su partido y qué ideología va a tener. Es un partido que se le presenta inclusive en los medios de comunicación hoy como un partido que no tiene nombre todavía o está en formación, y podríamos decir que tenemos una situación bien interesante dentro de ese diálogo y dentro del gobierno también, enfrentando problemas internos en los cuales son normales dentro de todo país, como es el asentamiento de la institucionalidad, como es también sacarnos de la pobreza, como es el hecho de atender presiones de orden económico y social, y por qué no decirlo, últimamente el gobierno tuvo que estrenarse ante la presencia de un socio extracontinental que vino a sentarse a un país fronterizo como lo es Honduras, y es el caso de Centroamérica, con la presencia de China continental. Así que es bien interesante lo que estamos viendo. Yo confío que la capacidad de las Naciones Unidas con su metodología, porque es una metodología la que tienen, va a rendir buenos frutos. Recordemos que esta metodología se ha aplicado en cuanto a lo de Guatemala, estamos los acuerdos de paz de Esquipulas, que todavía siguen algunos atisbos, en Sudáfrica igual, en Irlanda también, y esa participación de las Naciones Unidas es una metodología. Lo interesante es que aquí va a poner en evidencia realmente quiénes son y qué hacen nuestros políticos. Y eso es algo muy bueno porque ahora hay medios de comunicación, ahora hay lo que se llaman todas estas conectividades, y vamos a saber realmente de qué están hechos nuestros políticos. Algunos ya sabemos de qué están hechos, pero ya es tiempo que también se le abran los ojos a mucha gente acerca del comportamiento de las personas que andan en este tipo de cosas como es el poder político. Sí, gracias. Doy la bienvenida al doctor Miguel Calix también, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Raúl, encantado. Gracias. Es que viene Valle de Ángeles siempre, entonces es un poco difícil. Julio, ¿qué esperamos de la instalación del diálogo al final? ¿Cómo está? Raúl, decía Omar que habría que felicitar y yo creo que incluso agradecer a la misión de Naciones Unidas, porque ha tenido la perseverancia, la paciencia y la tolerancia para soportar todos los arrebatos de que los representantes políticos han llevado en estos 7 meses de prediálogo. Y que para Naciones Unidas yo creo que es un éxito que hoy por fin vayan dispuestos digo, porque no sabemos si lo van a hacer, a dialogar sobre los problemas de Honduras, que nosotros los hondureños debíamos de ser los más interesados. Yo creo que este diálogo va a reflejar algo que históricamente se ha venido dando. Como aquí la mayor cantidad de la población es joven, deberíamos de recordarle que Partido Nacional y Partido Liberal siempre han tenido enormes afinidades para ponerse de acuerdo sobre las situaciones políticas de Honduras. Lo hicieron en 1957 cuando pactaron una constitución que le dieron la autonomía a las Fuerzas Armadas. Lo hicieron en el 71 en el Pacto de Unidad Nacional, que después se rompió por incumplimiento de los dos partidos. Lo hicieron en el 81 con la Constitución de la República, donde el tema fundamental era si eran 4 años o 6 años, y que el PINU fue el que logró que fueran 4 años y no 6 años de gobierno. Lo hicieron después, Partido Nacional y Partido Liberal, en la crisis de 1985,
por las disputas internas que se daban al interior de los partidos, principalmente en el Partido Liberal. Después lo volvieron a hacer con todas las reformas electorales que se dieron en el 97, que se dieron en el 2005. Y por último, Partido Liberal y Partido Nacional lograron pactar en el 2009 el golpe de Estado. Partido Liberal logró pactar con el Partido Nacional la supremacía en el Congreso Nacional, tanto en el 2010, el 2013 y el 2018. Entonces, yo creo que este diálogo que hoy se inicia se da con dos partidos que tienen históricamente enormes afinidades, que hoy parecen discrepantes más por las personas que dirigen el Partido Liberal que por las posiciones políticas del partido como tal. Sin duda, la afinidad de estos dos partidos creo que los va a llevar en el diálogo nacional a un entendimiento en la mayoría de los puntos que se van a discutir. Pero esta vez, estos dos partidos sumamente afines tienen un invitado cuestionable para ellos, que es don Salvador Narrala. Yo creo que Salvador Narrala es una de las personas que va a generar problemas al interior del diálogo como para llegar a acuerdos por consenso de todas las partes. En el transcurso del diálogo se verán obligados a incorporar otros partidos para que puedan hacer mayor quórum de los acuerdos que van a lograr Partido Nacional y Partido Liberal. El país debería de ver, digo yo, con un poco de simpatía, que dos partidos afines logren acuerdos, distanciados en algún momento por problemas de carácter más de dirección, y que una vez que estos partidos afines fundamentalmente logren acuerdos, puedan ellos, una vez que logren pactar sus posiciones, buscar un acuerdo con el verdadero partido de oposición que no se encuentra representado en la mesa de negociación, no porque la mesa no quiera, sino porque la dirigencia del Partido Libre no ha querido participar. Porque un acuerdo político en Honduras, con la ausencia del principal partido de oposición, poca validez o poco contribuirá a la próxima gobernabilidad que deberá constituirse a partir de un acuerdo político. Yo creo que las mesas que se están estableciendo en la mesa de diálogo son realmente contradictorias y uno a veces quisiera creer aquella frase que se hablaba en Honduras cuando la guerra del Salvador, después cuando los tratados de Esquipulas, que se decía, Raúl, una palabra global y simultáneo, decía. O sea, el pacto o el acuerdo que lleguen en las mesas va a ser global de todas las mesas que se dan, va a ser simultáneo o esos acuerdos van a ser parciales. Eso puede hacer que esté dado en lo que decía de la metodología, lo que decía Omar de la metodología que tiene Naciones Unidas, porque hay temas dentro de esa mesa que pueden ser controversiales, principalmente para Salvador Narrala. Yo me pregunto, Partido Liberal y Partido Nacional son dos partidos con experiencia, aunque con una nueva generación de negociación. Salvador Narrala estará interesado en discutir si se interviene el Registro Nacional de las Personas, si se crea una nueva entidad, en una segunda vuelta hipotética, en la constitución nueva de otra forma del Tribunal Supremo Electoral, de los distritos electorales, de las elecciones separadas que plantean ahí, tanto municipales, diputadiles y presidenciales. ¿Salvador Narrala estará interesado a este momento en eso? Si no tiene partido político, puede hacer que a Salvador Narrala le interese la primera mesa, donde tenga que discutirse los resultados electorales del año 2017, las consecuencias de esos resultados electorales. Esa mesa puede interesarle mucho, pero las otras mesas sobre reformas electorales es más un acuerdo entre los partidos que tienen representantes en el Congreso Nacional y que Salvador, en una desventaja propiciada por él mismo, no tiene ese tipo de representantes. Entonces, habrá que ver
cómo va a ser la constitución de los acuerdos. Por ejemplo, yo no creo que a una mesa de diálogo debería de ir el problema de los derechos humanos. O sea, mire, los derechos humanos se cumplen o no se cumplen. Y no es en una mesa de diálogo que uno va a llegar. El gobierno a argumentar quién murió de tal forma y quién no murió de tal forma. Si hubo violaciones o no hubo violaciones. ¿Va a haber consenso sobre eso? Cuando ya hay organismos nacionales y organismos internacionales que son capaces de tipificar si en un país como los nuestros hay respeto a los derechos humanos o no. Pero yo creo que esos temas fueron puestos inicialmente porque nunca se creyó que se iba a llegar a una mesa de diálogo real. Y hoy ese tema puede ser un tema controversial. ¿Quién va a defender los muertos que provocaron la crisis y quién va a justificar que están bien muertos o que fueron muertos accidentales, etcétera? Entonces los temas que hay dentro de la mesa de negociaciones a los que se puede pactar, yo tengo mis dudas que sean globales y simultáneos y que al ser parciales pueden heredar más conflictos que los que ahorita tenemos. Don Miguel, ¿qué piensa usted de lo que va a pasar? A mí me llama mucho la atención cuando estaba escuchando a Julio Navarro este proceso de larga data. La verdad es que nosotros lo que tenemos hoy es la instalación de un diálogo formal, pero el diálogo político nunca dejó de existir aquí. Incluso después de las elecciones, nuestros liderazgos mostraron que estaban dispuestos a sentarse, a conversar, incluso a firmar, aunque luego la firma se desconociera. El diálogo político nunca cesó. Sabemos de reuniones que nunca trascendieron al público, algunas más reconocidas que otras. No siempre tienen que reunirse los grandes líderes de la política para que el diálogo se produzca. Hay intermediarios, hay mensajeros, se encuentran en las bodas, en los velorios, en los bautizos. La verdad es que la clase política hondureña tiene una larga tradición de diálogo. Cuando escuchaba a Julio, precisamente me gustó algo que dijo al final: tenemos nuevos rostros. Y eso es lo interesante, ¿no? Hay depositarios de la representación de instituciones centenarias ahí que son como decimos en el lenguaje coloquial, cipote. O sea, y más bien creo que eso es uno de los rasgos más interesantes de este prediálogo que ha llamado así Naciones Unidas, porque no lo puedo llamar diálogo, pues tiene que haber un inicio formal, tiene que haber un banderazo, pero lo que hemos visto ya en estas 18 reuniones, más o menos, porque hay más de 18, es primero a un Igor Garafulis que no tuvo tiempo ni de mudarse, sino que bajó del avión, al día siguiente empezó su trabajo, ¿verdad? Esto no es casual. Una de las pocas instituciones que en el país mantiene todavía una aura de neutralidad y confianza para resolver estos temas lo fue en su momento el PNUD, pero realmente es la bandera de Naciones Unidas. Cuando Omar hablaba de la metodología, cuando uno ve los nombres de las personas que Naciones Unidas está trayendo para apoyar en las mesas, no son gente improvisada. Por ejemplo, Salvador Aguilera y Javier Cabreja conocen súper bien el país, han vivido, en el caso de Salvador, un buen rato. En el caso de Javier, es el artífice del compromiso de garantías del 2013. O sea, no estamos hablando de gente improvisada. Una Catalina Soberanis, esta señora que traen también para el tema de derechos humanos, que yo coincido con Julio también, que quizás está ahí por las demandas iniciales y porque también es un reclamo de los seguidores de la alianza de oposición y de los... hubo víctimas, sin duda alguna. Hay investigaciones en curso y la pregunta es qué se va a hacer para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Yo creo que quizás para eso sí valdría la pena conversar, pero ¿qué se puede consensuar ahí si no es más bien darle seguimiento a las investigaciones y ver qué pasó con los temas que, como bien dice Julio Navarro, son o no son? O sea, ocurrieron o no ocurrieron, se juzga o no se juzga, se sanciona o no a los responsables. Ahora, lo que vamos a ver hoy, a mí me gusta siempre llamar al diálogo en estos momentos un circo de tres pistas, ¿verdad? Porque tenemos el diálogo formal que inicia hoy. Yo recuerdo, en algún momento yo trabajé en Naciones Unidas, yo recuerdo tuve un jefe ahí que me decía que el rol de ellos, el rol nuestro, me decía, porque en ese momento estaba ahí,
es darle voz a los que sin nuestra presencia no tendrían voz. Y cuando uno ve la composición del diálogo, uno se da cuenta que está integrado por 2 líderes políticos, lo voy a llamar líderes, en mi opinión todavía todos los que tenemos en el concierto son dirigentes, todavía no veo esos rasgos de liderazgo, perdón si ofendo con esto, no tienen seguidores en el Congreso. Es decir, tienen capacidad de interlocución, tienen una dimensión nacional. ¿Quién va a negar eso del ingeniero Narrala? ¿Quién va a negar eso del ingeniero Luis Zelaya? Pero no tienen la forma real de hacer, de llevar a la vida práctica lo que acuerden en esa mesa, a diferencia de la representación del Partido Nacional que está en la mesa, que sí cuenta con 61 diputados en el Congreso. No obstante, en la otra pista del circo, dicho de manera respetuosa, es el Congreso Nacional, donde sí hay de tomadores de decisión, donde sí hay 30 votos de Libre, donde sí hay 20 y tantos votos del Partido Liberal. 27. 27 y los que se sumen, porque se nos ha anunciado que es muy probable que en los próximos meses o años va a haber un movimiento interesante ahí de seguidores, dependiendo de cómo se conforme el Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Que creo que hasta ahorita es el nombre con el que todos lo conocemos. Y ahí hay participantes. Yo solo necesito ver la conformación de las comisiones que hizo el diputado presidente Oliva para darme cuenta que todas las voces participan en el diálogo. Que no estén en la mesa de Naciones Unidas es otra historia, ¿verdad? Y el tercer, y que me parece que es la pista a la que todos, no todos los que estamos en esta mesa tenemos acceso, algunos sí, es esa que ocurre, que se da en reuniones que nadie ve, que no pasa en los bautizos y en las bodas, pero que ocurre a través de emisarios o en reuniones que nunca vamos a conocer, como en algún momento le preguntaron a Osvaldo López Arellano si iba a contar alguna vez lo que se había hablado del pacto de Aguazules, ¿verdad? Y dijo que no, que citando a un grande, ¿no? Que los grandes hombres se llevan sus secretos a la tumba. Muchos de los grandes acuerdos políticos que mencionaba Julio se hicieron en la Embajada Americana, o se hicieron en Washington, o se hicieron al calor de unos tragos, de un solo pencazo, como decía el general. Entonces yo creo que ese es el diálogo que finalmente va a empujar. Y en este momento creo que las 3 pistas están funcionando. Funcionan bien. ¿Vos crees que hay un diálogo oculto? Siempre lo hay. Siempre lo hay. Siempre lo hubo. Me consta. Me consta los movimientos que hubo después de la crisis. Me consta, en algunos participé personalmente, me consta. O sea, y eso no va a salir en los periódicos y no lo voy a poder decir nunca, porque entonces nunca más van a confiar en mí, como también han confiado en Julio o en Omar para llevar mensajes. Ese diálogo ocurre. Y lo que la gente tiene que darse cuenta es que todas las democracias modernas, y nosotros esperamos algún día ser una democracia moderna, hacen uso de todas esas artes. Hubiera sido posible, vamos a ver, ¿qué le hubiera pasado a Santos, Julio, Omar, si la gente se hubiera dado cuenta que estaba negociando con la FARC? O sea, el hombre nunca llega a ser presidente, o sea, y esos diálogos ocurrían en La Habana, bajo la mirada sonriente, el rostro sonriente de Raúl, y los oídos atentos de Fidel, que todavía estaba vivo, ¿no? Claro. Y que se hubiera reelegido Santos. O sea, eso hubiera tenido más daño que el día que no pudo controlar la vejiga, el pobre hombre, ¿verdad? Por razón de la edad. Pasa. Y a mí lo que me llama la atención es que yo estoy convencidísimo de que aquí vienen algunas reformas bien interesantes, ¿verdad? Ahora, ¿van a ser sostenibles? Yo creo que la elección del 2001, 2003... No, de 2013 llegaron a un acuerdo, que vos lo mencionaste. Pero la verdad es que le dieron vuelta a todo. ¿Quién lo...? Porque no le hacemos caso a la historia. Cuando aquí se decidió eliminar la figura del vicepresidente, por ejemplo, había una gran sabiduría en los constituyentes. Para mí la Constitución del 57 es la que mejor entendió el carácter cerril del político hondureño. O sea, el vicepresidente ya había dado problemas a Abraham Williams, ya había dado problemas a Julio Lozano, ya había dado problemas cualquiera que estaba en esa... Y lo digo problemas en el sentido de que el que está en la vicepresidencia está a un respiro de la presidencia, tiene todo el derecho a aspirar. Cuando se diluyó en la figura de los 3 designados, ese problema se acabó.
No, lo trajimos de vuelta y volvió a surgir. Entonces, la mesa ciudadana, yo creo que los grandes errores que nosotros cometemos es la gente quiere una mesa ciudadana en las elecciones, pero no la quiere de golpe. Y tan es así que la misma misión de observación electoral de la Unión Europea terminó convenciéndose de misión a misión que no se puede hacer de un golpe. O sea, hay que dejar que los partidos participen, porque ellos son los vigilantes del voto. Entonces yo creo que, concluyendo, Raúl, la idea, yo soy expectante, yo no tiro las campanas al vuelo porque hoy inicie formalmente, porque nunca se me va a olvidar que también fue Naciones Unidas la que se quedó con 600 invitados en el 2005, cuando no se firmó un acuerdo. O sea, las Naciones Unidas juegan un rol importantísimo, pero los verdaderos protagonistas de esta historia son los políticos y las políticas. A mí me gustaría ver más mujeres en esas mesas, porque ha habido pocas también, ¿verdad? Sí, si empiezas a ver la fotografía, ¿verdad? Solo la doctora Espinosa y a veces Gloria López o Johanna Bermúdez. A mí me gustaría ver otras representaciones del Partido Liberal ahí, del Partido Nacional, y todas esas voces que uno sabe que en la vida real pesan en todos los partidos. Te faltó las sesiones informales de los funerales. En los funerales también se por ejemplo, ahorita que murió en paz descanse don Miguel Mejía, sí, y ahí comparecieron grandes figuras. Ahí se empujaron dos pataditas el diálogo. Agradecerle su silencio. Sí. Por ejemplo. Ahora, Raúl, Omar planteaba algo. Sí. ¿Por qué no aparece en esos puntos de discusión el revocatorio? El revocatorio podría ser una salida a corto plazo a un cuestionamiento de los resultados. Yo siento de que todo lo que tenemos ahorita es el resultado de estos partidos históricos nuestros. En realidad son los culpables de que Honduras sea el país más atrasado de Centroamérica, sean liberales, sean nacionales. En mi juventud yo recuerdo el lapizazo, el lechazo, después el pasaportazo. El pasaportazo, después el chinazo, y todos tienen un color, rojo, blanco y rojo, y azul y estrella solitaria. Entonces yo lo que miro ahorita es que me comparo, bueno, con un centroamericano, vemos la misma edad, que tenemos la misma cuestión de oportunidades y están mejor que yo. Entonces yo me pongo a pensar, ok, ¿quién es el culpable de todo esto? No puedo culpar a los militares, aunque viví ese tiempo. Son 35 años de democracia que se supone que querían estar. Y si tú miras, el problema que tenemos, y es bien dicho, es político, no es económico. Este país es altamente productivo. Es más, usted pudo verlo como periodista, la prensa gráfica de El Salvador tiene un interesante artículo de hace 15 días donde está diciendo y llamándole la atención al empresariado salvadoreño, diciéndole que necesitamos copiar lo que está haciendo Honduras. El que escribió con la fuerza de desarrollo portuario, con la producción agrícola. Siempre lo copian. Y yo decía, wow, siempre fui formado diciendo de que la economía salvadoreña estaba más adelante de la hondureña y ahora resulta que no están utilizando referente. Omar, ese en cuanto Omar, ahorita Costa Rica económico. Tiene liquidez democrática, pero no tiene liquidez financiera. Están hablando de pacto fiscal, pero como algo urgente. Pero es urgente, aquí también tenemos un pacto fiscal. Ahora, lo que pasa es que el meollo del asunto acá, recordemos... Eso que dice El Salvador y que decía ese artículo es totalmente cierto. En cierta medida sí, porque el desarrollo portuario definitivamente, tanto en lo que es Puerto Cortés y con lo que tenemos para Amapala y con lo que ellos tienen de Puerto de la Unión, definitivamente ahí fallaron todos los estrategas nacionales y extranjeros con respecto a ese tema en El Salvador. Porque ahí hay un proyecto, un megaproyecto fallido. En cuanto a la producción agrícola, obvio, porque ellos tienen menos territorio y nosotros tenemos más territorio. En cuanto al acercamiento de apertura en El Salvador, eso es discutible. Hay desviación de 300 millones que iban para la agricultura, para la política. Eso fue con respecto a... Hay un proyecto de riego en Jamastrán parado totalmente. Seguimos de acuerdo en eso, pero aún lo que la crítica de los salvadoreños... Lo que me llama la atención es por qué nos utilizaron a nosotros de eso, si antes la costumbre... Pero eso es para reclamarle al FMLN. Sí. De que los salvadoreños nos digan que tiene mejor capacidad productiva. Pero todo tiene que ver con política e ideología. Volvemos al caso nuestro. Aquí la política hondureña es el desorden ordenado para que yo pueda sacar mejor lucro de eso. Los principales, y esa es mi percepción, y aquí lo digo con mucho respeto ante ustedes que me llevan más tiempo en esto, pero yo percibo generacionalmente hablando,
generacionalmente hablando, con la experiencia de haber tenido contacto con los partidos, usted la tiene más que yo, que todo este relajo que tenemos le conviene a los 3 partidos que están ahí ahorita, el ausente y los 2 que están presentes, y el que no tiene partido entendió también cómo es el juego y por eso quiere estar. En el relajo, y mientras se siga administrando este relajo y no nos reconciliemos, entonces los partidos van a perder notoriedad y poder, porque mediante el uso del poder político están teniendo poder económico. Hoy más que nunca vemos personas, y ayer cayó una persona que iba a enseñar algo y enseñó cómo está construyendo su casa, una casa millonaria, por cierto, porque con solo verla inmediatamente, y entonces lo que estamos teniendo es que el uso de la política es para solventar los problemas familiares y personales míos, pero no los problemas del país. Y entonces estamos empobreciendo un país cada vez mayor, y ese cuento ya todos lo sabemos, que tiene recursos naturales para poder ser los dueños de la economía centroamericana, pero tenemos una sociedad que está altamente contaminada y dirigida por una clase política cínica, una clase política que no le importa lo que está pasando con nosotros, con nuestra gente, y que son ingenuos y tontos. Ellos están llenándose de propiedades y alrededor se está multiplicando la pobreza. Eso es absurdo. No tenemos, la democracia es para que haya menos pobres, no para multiplicarlos. O sea, cada vez tenemos más pobres y vamos más años con esto. Cada vez estamos recibiendo convocatorias a elecciones y lo que estamos teniendo es gente cada vez más pobre. Eso no es inconcebible. Nos estamos indianizando. Ahora ya nos metieron hasta la religión. Porque en la India es macanudo ser político, porque ahí le enseña la religión que ahí usted es pobre y aguántese porque después que reencarne, entonces va a ser rico. Aquí no están diciendo, bueno, por la voluntad de Dios, déjelo así. No se puede hacer. Fíjese que si usted tiene una convocatoria para hablar de un tema social, inmediatamente aparece una convocatoria para oración pública. Eso no es correcto. Aquí estamos utilizando herramientas que no se deben de usar, porque si le quitamos eso a nuestro pueblo, le quitamos todavía la esperanza. Yo creo, y soy un hombre cristiano evangélico, y considero que la oración es importante, pero muy fácilmente puedo oler a kilómetros cuando una convocatoria de orden religioso es estrictamente con una cobertura política, y eso no es correcto. Y eso es lo que estamos viendo en el país. Por tanto, acá están llamados los culpables de todo el problema que tenemos, los culpables de que empresarios hayan quebrado, los culpables de que la gente esté ganando menos, los culpables de que no podamos desarrollar negocios y estamos trayendo gente extranjera para que venga a invertir a nuestro país porque resulta que no tenemos los medios, los culpables porque las cooperativas están desapareciendo, los culpables porque el muchacho no quiere saber nada de su país, sino que se quiere ir migrante. Esto no es culpa de la sociedad, esto es culpa de la clase política y no hay otros más y no le busquemos, así que no busquemos como redentores y que este me está atacando. A ellos les interesa tener una pelea de gallos porque así nos están entreteniendo, así no les exigimos a ellos que sean más demócratas, que construyan esta república. Porque es una república, esto no es una monarquía. ¿Desde cuándo los partidos políticos que hemos mencionado, nacional, liberal y ahora libre, y por qué no decirlo, de El Salvador, ahora es que las familias son las que mandan ahí? Si esta es una nación de millones de personas, ¿cómo es posible que no podamos tener candidatos a diputados, alcaldes, fuera de las esferas familiares? De libre nadie puede ser si no es de la familia Rosales. El Partido Nacional está dominado por 7 familias, el Partido Liberal por 9 familias y ahora estamos teniendo un partido de reciente creación por una familia. Es increíble, hasta la esposa puso. Por favor, abramos los ojos, estamos en una crisis tremenda y si eso no se aborda en el diálogo de que ustedes, clase política, son los culpables de lo que estamos viviendo y que el país está cada vez más pobre y cada vez es más difícil sacar a nuestros hijos, entonces no miro ¿cuál es el fruto del diálogo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a buscar? Lo de siempre, el político va a salir bien, va a arreglar su problema, siempre va a tener sus ingresos económicos, pero es tonto, porque usted se está llenando de propiedades, pero con mucha pobreza alrededor. Al final, eso se le va a quitar, porque hay algo que siempre levanta las revoluciones, y es la pobreza, es la miseria. ¿Y por qué no decirlo? Y cierro con esto. Ese comportamiento cínico es lo que me molesta. Y yo lo denuncio en este momento. ¡Basta! Estamos hartos de ustedes.
porque ustedes van a ir hoy a iniciar algo y espero que salgan con lo que corresponda, porque estamos hartos de ustedes. ¿Cómo deseara que les aplicaran la ley de Thanos? Sinceramente. Una pausa y continuamos. Volvemos en un momento. Bravo, Omar. Dame el documento, Fabricio, ahí, por favor. Bueno, pues el compromiso por Honduras, reconciliación para transformar. Yo la verdad no creo mucho en esto. Pienso que los que van ahí, Mel va a salir diciendo que eso no vale. Y aparte de eso, van a firmar todo eso, pero es ir a firmar un papel ahí porque todo tiene que ir al Congreso. El otro día creo que me molestó Tony García, que es de los que anda ahí con Salvador Narrala, porque me dijo que iba a tener una fuerza contundente ese documento que van a firmar y que iba a tener influencia en el Congreso. Se ríen los diputados. Ahí eso van a hacer lo que ellos quieren. Los diputados andan interesados en el 184. Es correcto. No andan interesados No en el tal diálogo. En la mesa de diálogo. Ahora, Raúl, la otra situación que va a generar esto No lo quites, andaba pasándolo un momento. Mira, Solo dame... Mira, la ausencia... Reconocemos para las partes firmantes de este compromiso por Honduras el apoyo y mediación facilitada por la ONU. Le dan gracias a la ONU y le dicen nos vemos. Valoramos que el proceso se inició en el envío de una misión exploratoria de la ONU. Reconocemos que a partir de las reuniones de la mesa preparatoria celebrada desde el 12 de marzo del 2018 se ha logrado acuerdos mínimos. No se ha logrado nada. Eso no es cierto. Seguí. Estructura de organización del diálogo con 3 niveles definidos y acordados. Los responsables, bueno, dale solo para que la gente vea qué es lo que van a firmar. Vaya, Luis Zelaya, bájale. Tercer lugar, Partido Liberal. Narrala no tiene partido. Juan Orlando ahí para que no digan que no fue el hombre. Pues. Al final todo va para el Congreso. Dale, Fabricio, solo para que la gente vea que ahí lo tenemos. Narrala no tiene partido ni lo va a tener en el corto plazo, porque depende de los otros partidos crearse. Bueno, pues el documento que van a firmar, poner quiénes van a firmar, y ahí hay unos que van a firmar que ¿qué? Me aparece como partido. Ahí está. Reinaldo Sánchez, que es presidente del Partido Liberal. Luis Zelaya es candidato liberal, pero que no tiene ni la bancada del Partido Liberal, Luis Zelaya. La mitad de la bancada no está con él. Algo que nunca se vea entre los liberales, ¿verdad? Sí, espérate, hombre. Narrala no tiene partido y irá a firmar ahí. Bueno, Juan Orlando es presidente. Pero va a firmar Eval Díaz en representación. Ni ir a firmar Juan Orlando, ¿no? Bueno, la no presencia del presidente de la República en la instalación del diálogo. Ese señor según Igor es buena dicen los persona. medios, es una muestra de que el diálogo no tiene la trascendencia que al rato nosotros le queremos dar. Sí, lo que pasa es que eso es un estilo, pero recordemos que las Naciones Unidas ha sentado en una mesa a guerrilleros en Guatemala, por ejemplo. Guerrilleros, no empresarios, partidos políticos que estaban, y al final se logró sacar. Por eso yo confío mucho en la metodología de las Naciones Unidas, porque va a poner en evidencia las cosas, Julio. Es como el caso de la MASIT. Si vemos, todo lo que ha hecho la MASIT es poner en evidencia cómo estamos. Claro. En realidad no lleva apellido ni nombre, sino que es el nivel de respuesta que tiene la institucionalidad, que por cierto está en la mesa, una de las mesas hablando de eso, y lo pone en evidencia. Y lo que va a suceder es que la metodología de las Naciones Unidas simple y sencillamente va a poner en evidencia las capacidades políticas, no voy a decir de diálogo, porque el diálogo es parte. O las mediocridades. Es que lo va a salir evidente. Va a salir evidente si no tienen cuidado y obviamente hay un dato bien interesante acá, ¿verdad? Si bien es cierto, el presidente no está presente, pero estableció un decreto de vinculación, que eso era algo que ninguno de nosotros en un momento dado esperábamos. Más bien yo lo había visto como después, y entonces dije yo, ahí va a ser el segundo round. Definitivamente ahí lo puso y eso cambió el escenario. Con los aspectos de derechos humanos, tengo que hablarlo, ¿verdad? Yo siento de que sí era necesario porque el violador de derechos humanos, de acuerdo a la parte internacional, y así es el Estado. Y como está la mesa representante de lo que es el gobierno, indudablemente el tema tiene que considerarse.
tiene que considerarse en función también de las personas de reciente llegada. Uno empieza a ver la lista de las personas que empezaron a trabajar con respecto a este diálogo y tenemos a un USAID que se acaba de incorporar. Tenemos una persona también de la Embajada Norteamericana, donde la parte de derechos humanos prima como herramienta de asignación de recursos dentro de todos los pocos programas que tiene Estados Unidos para ayudarle a estos países. Entonces el tema, considero que se estableció, sí habría que ver la profundidad, si va a ayudar o no, pero era necesario ponerlo porque entonces deslindábamos la participación de ciertas naciones con respecto a ese tema. En cuanto a la institucionalidad, a quien más se mira es la participación de lo que es la mesa y representantes de lo que es el gobierno. Nosotros tenemos que verlo y fíjese que hay bien poca. Notaste que la participación, casi todos están llamados a la mesa electoral. ¿Por qué? Porque ese es el poder. Y por eso sigo diciéndolo. El tema, aquí faltó un ingrediente básico para hacer la sopa, o sea, el agua. Y el agua se llama mandato revocatorio. Tenemos todos los ingredientes para la sopa, pero no tenemos agua. Y eso es importante. Necesitamos quitar los gobiernos en forma legítima que no sirven, que nos están robando el futuro, que nos están robando el dinero, que nos ponen cada vez más impuestos, que ellos, sus familias la pasan bien y nosotros no. ¿Por qué tenemos que aguantar eso? Tenemos que quitarlo. Y ese es un derecho ciudadano que queríamos detener. Omar y Miguel, la simultaneidad de los acuerdos tiene que ver en todas las mesas. Porque yo se veo también el problema. Hay algunas mesas más conflictivas que otras. Las mesas no son para acuerdos. ¿Cuándo se puede? No, en las mesas se tiene que pactar. No. Bueno, no, en la metodología las mesas aportan para los acuerdos arriba. Pero también ya le dan el acuerdo. Recordemos que en metodología de mesas de diálogo siempre terminan con acuerdos de las partes. No va a haber acuerdos. Sí, acuerdos. Pero la metodología en las mesas da aportes. No hay acuerdos en las mesas, se los digo con conocimiento. Pero el acuerdo no es firmado, sino como el instrumento en letra para que la gente que está arriba pueda estar. Van a dar un menú, porque miren. Al final va a dar al Congreso Nacional y ahí también será otro proceso dentro de eso mismo. En las mesas se va a escuchar distintos sectores y se va a aportar para que las personas que participan ahí den los insumos para que las partes arriba se pongan de acuerdo y lo manden al Congreso. Miren, se vuelve una discusión eterna. No, pero imagínense acuerdos en cada mesa. Aterricemos en qué va a quedar ese diálogo. Mire, eso es importante. Mire, Narrala quiere que se levante Juan Orlando y sentarse él para ser presidente. No le interesa más. Eso es lo que quiere Narrala. Mel por eso dice que no va al diálogo. Entonces, ¿cuál diálogo? Juan Orlando no se va a salir de la presidencia. Miren. Pero es que los convocados siempre son objetivos, posiciones, expectativas personales, acuerdos. Esos son. Yo voy a responder a la pregunta de Raúl. De Raúl. Te iba a decirle Julio. La gente que está en Naciones Unidas no es ingenua. Ellos saben perfectamente bien lo que está pasando en el país. Sí. Han hecho análisis. Es más, algunos de los que están aquí en la mesa también han sido consultados para esto. A veces directamente, a veces indirectamente. Ellos saben muy bien lo que está pasando acá. Y saben que los acuerdos están trabados. O sea, están trabados precisamente por esas posturas que niegan al otro. O sea, vamos a ver, hay situaciones que son de facto, que las conocemos. Hay una participante ahí que no tiene un partido, pero ya se presenta en el documento como presidente de un partido en formación. Ahí hay una visión clarita, ¿no? O sea, la participación del ingeniero Narrala en el diálogo desde un principio fue incómoda para, por ejemplo, el presidente Zelaya, porque significaba una demarcación de la plataforma de oposición que siempre fue electoral, nunca fue postelectoral. Claro. En el caso del ingeniero Zelaya es un espacio de legitimación, como lo es para el gobierno también. Entonces a mí me causa gracia que todo el mundo señala a los demás en esa mesa, cuando todos quieren estar en la mesa para lograr algo, para tomar y lograr algo. Los partidos tradicionales, a los que también aludió Julio al inicio, ellos siguen defendiendo el sistema que les ha permitido controlar la política hondureña. Un participante incómodo como Narrala o el mismo presidente Zelaya son participantes incómodos cuando uno quiere volver al viejo estado de privilegios. Entonces, aquí el punto es que las partes tienen que presentar en un espacio formal sus propuestas. ¿Qué va a pasar con este diálogo? Lo que pasa es que mucha gente espera que al final de este diálogo
lo que salga de ahí sea lo que se apruebe en el Congreso. No, lo que viene ahorita es un proceso súper interesante donde se van a evidenciar posiciones. Claro. Nosotros sabemos, cuando Naciones Unidas dice que tiene 16 temas identificados, esos 16 temas no los identificó en las 18 mesas. Hay 16 temas identificados en las mesas, en posiciones de sociedad civil, en posiciones de misiones de observación, en posiciones de partidos, en privado y en público, que están pendientes ahí. Esas incluyen desde el referendo revocatorio hasta una nueva tarjeta de identidad, por decir algo. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo vamos a ir nosotros nuevamente a un proceso electoral, llámese revocatorio, llámese constituyente, llámese repetir elecciones, sin nuevo censo, sin nueva tarjeta, sin nuevo registro? Por eso uno se fija que a esta gente lo que le ha pasado, y aquí respondo la pregunta de Raúl, es como cuando llegas a la bodega de la casa, ¿ah? Y está todo tirado, abandonada, y te toca empezar por algún lugar, ¿ah? Este es el inicio, o sea, tenés que empezar por algún lugar, porque si los dejás a ellos, nosotros hemos estado cómodos con ese relajo en la bodega y no nos importa si por ahí empieza el incendio que va a acabar con todos, porque aquí muchos apuestan a que fracase el diálogo, y cuando digo que apuestan no me refiero a los que se sientan o no se sientan, o que pareciera que no se sientan, cuando se sientan en otros espacios. El problema es que si esto se quema, no va a quedar nada sobre lo cual gobernar, ¿verdad? Y entonces el desafío ahorita es, empieza este proceso y eventualmente van a haber momentos donde todas las voces van a decir esto está fracasando, esto está fracasando. No se les olvide que cuando se hicieron las elecciones últimas, la gran mayoría de los reconocimientos o toma de nota de gobiernos decía: urgimos a las partes a dialogar para lograr reformas políticas. La presencia de los 30 representantes diplomáticos que hay acreditados en el país, alrededor de esa mesa, te dice, señores, estamos vigilando. Y están personas que tienen acceso a fondos en el Banco Mundial, a tomar las decisiones en el BID, a tomar las grandes decisiones. Y un gran decisor que nadie menciona, que es el caso de los Estados Unidos de América. Claro. Va a haber diálogo porque van a haber acuerdos, y los acuerdos al final se van a firmar bajo la atenta mirada. ¿Y cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles van a ser los acuerdos? Acuerdos de cortesía. Miren, tiene que haber acuerdos que permitan que el próximo proceso electoral tenga un elemento importante, no un ganador. Para mí los procesos electorales es 2, 3 perdedores diciendo acepto el resultado. Porque si no, ¿verdad? Lo que va a pasar es muy parecido a lo que está pasando en Nicaragua. Hay un ejemplo de lo que está pasando en México. Si uno se mete a México, va a ver que hay una reflexión entre los críticos o los analistas de la derecha de México que se refieren a López Obrador. Si a López Obrador no le hubiéramos hecho fraude cuando ganó Calderón, sí. López Obrador hubiera llegado a ser presidente sin el Congreso, sin los gobernadores y sin el Senado. Sí. En el 2000, cuando le hicieron fraude con Peña, lo mismo, más débil hubiera llegado. Dice. Sí. Ahora dice, barrió con todo. Y no tenemos más que ir a acercarnos a ver qué coincidencias podemos tener. Puede ser, mira, que en ese sentido andan los grupos de colaboración externa de Honduras. La embajada va. O sea, esto se puede derrumbar de un solo, sin tener los mecanismos de acotamiento que pueda tener el poder. De soporte. Entonces, puede ser que hoy que llegan al diálogo lleguen más no por voluntad propia. Yo no creo que el Partido Nacional esté interesado en ir a discutir el poder que tiene a un diálogo. O irse de la CIA. Para ceder el poder. O irse de la CIA. Sí, es lógico. Hay que mira, hay otro elemento difícil en este diálogo. Mira, el Partido Nacional y una parte del Partido Liberal están más pendientes de lo que les pueda pasar judicialmente, claro, que resolver una crisis política del país. Entonces, mira, es gente amenazada. Repetí eso. ¿Están más preocupados? A mí me parece que los diputados del Partido Nacional y los del Partido Liberal, una buena parte de ellos, están más preocupados porque la justicia les pueda llegar con lo que se dice o no, que por resolver problemas a futuro del país. Futuro que ellos ya no serán parte de eso. Porque hay casi como una intención, Armando, Raúl, a raíz de los tweets de la embajada, que quisieran llevarse 2 generaciones de políticos
del Partido Nacional y del Partido Liberal de un solo. Pues le digo. Y que aparezcan nuevos. En ese sentido, Hot es más inteligente. Generacional. Manda gente totalmente nueva. Te manda al hijo de Quilmes, ¿no? Que uno dice es clase político, que te manda a Eval, que uno dice cuáles son sus raíces económicas para ser clase político, ¿qué? Entonces, yo sospecho que el diálogo es un diálogo protocolario, medio formal, para hacer protocolo o hacer lobby con los organismos internacionales, pero que los partidos como tal tengan deseo de resolver un problema político ahí, no creo. Mire, los políticos en este momento lo que les interesa es la reforma del artículo 184, la intervención del Registro Nacional de las Personas y las reformas electorales. Eso, el diálogo, paja. Y reformas electorales en segunda vuelta. Y están contemplados dos temas que usted mencionó, a excepción del primero, pero tenemos que estar... Por eso digo yo que en mi esperanza lo va a poner en evidencia. Entonces a mí me agrada todo esto. Es que va a poner en evidencia. Mire, pensar que el político no va a reaccionar como está acostumbrado estos 30 años es como pensar agarrar un collar de chorizos y ponérselo a un perro y pensar que no se los va a comer. Es imposible. Un perro vegetariano. Sí, no hay perro vegetariano, ¿verdad? Para mí, eso va a suceder, o sea, van a quedar en evidencia de qué está hecha toda esta clase política y creo que todos vamos a empezar, con razón estamos como estamos. Y lo que han hecho es estar utilizando peones, han habido muertos. Yo por eso dije en su momento, cuando estaba la crisis electoral, no maten ni mueran por políticos. Eso no es correcto, porque están mintiendo. Estas familias se reúnen en diciembre y son de diferentes partidos, ellos la viven bien, parten el pavo y todo, y las pobres familias, pobres nuestras, solo con un vaso con agua. Estamos cansados de estar desayunando vaso de lágrimas y pan de ceniza todos los días. Todo porque no tenemos políticos que estén viendo al futuro por el país. Esto es algo interesante. Hace 200 años decidimos salir de la égida de un reinado y por eso establecimos la república, para que hubiera alternancia en el poder. Ahora resulta que no podemos salir de esa influencia de estas familias y de esta gente porque ellos siguen creciendo, cada vez son más ricos y cada vez hay más pobres, más pobres. Eso no es correcto. Esta es una república. La democracia está concebida para disminuir la pobreza, no para aumentarla. Y por eso nosotros somos demócratas. Y al ser demócratas, lo que tendríamos que ver es que los partidos realmente tienen una creencia democrática. Los partidos a su interno se están democratizando el acceso a la misma. ¿Por qué debe extrañarlos que llegue alguien que no tiene abolengo político simplemente porque tiene sí una inclinación política y que debe de, él quiere llegar a ser diputado, alcalde o hasta presidente? ¿Por qué no lo podemos creer? Porque eso es lo que quieren esta gente que por décadas han estado. Hace 100 años, Raúl, estas familias nos abocaron a guerras civiles donde hubo matancinas porque gente decía era liberal y nacional. Y hoy esos hijos de esos matrimonios son los que están ahora gobernando esos partidos. Y eso no puede ser. Y por eso la historia tenemos que conocerla, tenemos que manejarla y hablar contra ella. ¿Qué es lo que necesitamos? Un país, una república más democrática. Necesitamos pie firme con respecto a la corrupción. ¿Por qué para unos sí? ¿Por qué para otros no? ¿Por qué tenemos elecciones en las cuales aceptamos y hay aberraciones? Yo he escuchado en estos 35 años, mire, él roba, pero hay desarrollo. Esa es una aberración y una estupidez. El otro robó y no generó nada. El otro, ¿por qué ustedes lo que roban sí se denuncia y lo que no se lo tienen calladito? Mire, aceptar eso, por favor, hagamos un alto. Ahora, Omar, el fracaso de este diálogo, problema. El fracaso no de lo este miro diálogo como un fracaso. Yo lo puede que ser digo, las coronas de los partidos para tradicionales. mí va a ser un éxito porque va a poner en evidencia el sistema político del país. Es que para mí lo miro un exitazo completo y rotundo. Pero veo algo. ¿Quiénes son los candidatos para la siguiente elección? Ah, interesante. Mel Zelaya, Juan Orlando y Narrala. Y Reinaldo Sánchez. No, pero de verdad. Ahora, Raúl, el que está ganando porque todo ahorita. está pensando para el año 2021. Estamos de acuerdo. No, pero le digo que no hay evolución. Pero no hay nuevos políticos. Pero Nadie de acá eso va a ser. Julio estaba diciendo, ¿pero qué gana Narrala? Señor, lo que está ganando Narrala es que le acepten su partido.
ese es el gane de él Hay dos, en este diálogo. hay dos aspectos que son positivos pues. cuando uno ve le aceptan su partido. Cuando ve esta formalidad del inicio del diálogo. Yo de entrada creo que ya el hecho de que exista yo por eso lo digo, el diálogo empezó antes de las 18 reuniones, o sea, esto es un hito. Este es un hito para empezar la generación de la lista de supermercado que va a ir al Congreso con los que tienen los verdaderos votos. Y ahí el único que tiene votos así, que ni siquiera, y hay gente que cuestiona si realmente la representación del Partido Nacional en la mesa del diálogo tiene los 61 votos. O sea, si somos fríos, sabemos que no los ni tiene. siquiera. Yo creo que el ministro Eval y el ingeniero Colindres, que van en cabeza de los dos de gobierno del Partido Nacional y que se tienen que poner de acuerdo, porque eso es uno de los acuerdos de las 8 horas, y es que va a haber una posición unificada. Ellos también saben que dentro de su partido hay un proceso de negociación interna que va a salir adelante, pero eso es mucho más numeroso que lo que puede ofrecer el ingeniero Narrala, que apenas son 3 votos, si es que esos 3 votos todavía lo siguen en el Partido Innovación y Unidad. Partido Innovación y Unidad. No lo siguen. Si es que todavía lo siguen David Reyes, Luis Redondo, por eso mismo lo digo, y Tomasito, el diputado de Lloro, y en el caso del ingeniero Luis Zelaya, no sabemos, hay siempre una pregunta. Tiene 11. ¿Cuántos? Bueno, 11. Entonces, de 27. no ajusta, si uno se fija, no ajusta para lograr la mayoría calificada. Entonces, la lista... Eso es una debilidad del Partido Liberal. La lista de supermercado enorme. va a llegar al Congreso. Y yo estaría preocupado si yo no hubiera visto, en el transcurso de esas 18 reuniones, movimientos en el Congreso Nacional. Pero los hubo. Sí, los hubo. Y hay 3 comisiones, una presidida por el honorable diputado Jorge Cálix, que es la de reformas constitucionales. ¿Ah? Otra presidida por Elvin Santos, que supongo yo que seguirá presidiéndola, y otra por el diputado, creo que es Mario Pérez, el de la tercera. Entonces, ahí están las comisiones. Si esas comisiones, si yo hubiera escuchado a estos diputados diciendo, no, yo no acepto ser el presidente de esa comisión especial, yo estaría preocupado. O sea, hay obviamente una persona que va a tirar la pelota de básquetbol. Ahora, habrá que ver si no pasa como un juego que te la tiran y te la capean. Ese escenario le puede quedar bien a Mel. Yo creo que sí. Permítame, solo voy a hacer una pausa, pero voy a ir al COEP. El COEP también está hablando de este diálogo muy tempranito, en la mañana hoy. Sí. Tienen una conferencia de prensa. Fernando Arteaga, cuéntanos qué dicen. Hoy más que nunca demandamos un compromiso patriótico por Honduras. Tegucigalpa, 28 de agosto. Bien, escuchemos, vamos a escuchar, licenciado Raúl Valladares, en este momento las declaraciones del abogado Gustavo Solórzano. Él es gerente asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Se refiere en el marco a la instalación de este diálogo que se ha anunciado para este día. Escuchemos. Respeta o es muy respetuoso de las 3 fuerzas políticas que están ahí representadas, pero eso no quiere decir de que no se puedan sumar otros actores políticos para la tranquilidad del país. Y si esto incluye la participación del Partido Libertad y Refundación, yo creo que es en realidad la mesa donde van a estar concentrados todos los esfuerzos por construir una mejor Honduras, y es donde se debe estar dialogando. Así que definitivamente le pedimos al Partido Libertad y Refundación que se pueda sumar a estos esfuerzos que hoy están haciendo los otros actores políticos por construir un mejor país. Adolfo Rivera, de HRN. Bueno, seguimos escuchando las interrogantes también que realizan los compañeros periodistas al asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quienes hacen un llamado energético a las partes que conforman también este proceso de diálogo que estará iniciando este día. Ya el día de ayer ha salido el compromiso por Honduras, ¿no?, en donde se establece con claridad de que las fuerzas que están ahí representadas pues representan el 99% de los votos que participaron en la última elección. Sin embargo, consideramos de que la participación del Partido Libre también es muy importante, pero eso no quiere decir de que el que no participe no se puedan alcanzar consensos. Nuestra participación va a ser respaldar esos consensos políticos y buscar las avenidas para que se puedan tomar esas soluciones razonables. ¿Qué es lo que hemos identificado nosotros? Pues nosotros como sector privado lo que tenemos es mucha confianza
Creemos de que esta es la oportunidad histórica que tienen los actores políticos para nuevamente volver a recuperar esa confianza de la población hondureña. Creemos de que no pueden desaprovechar esta oportunidad. Nosotros vamos a ser veedores del proceso de diálogo. Y dentro de esa veeduría que vamos a realizar, pues vamos a alabar lo bueno y también vamos a denunciar lo malo y no vamos a permitir de que se tomen acciones tendientes a la destrucción de este espacio de diálogo. Esa es la posición del sector privado, eso es lo que nosotros hemos identificado. Última pregunta, Fernando Arteaga, de Canal 11. ¿Se lamenta lo tardío que haya sido este proceso, que hasta ahora se están dando estos primeros pasos para poder solucionar la crisis? Definitivamente han transcurrido más de 7 meses, ¿no? Desde que se comenzaron en el mes de febrero, marzo, a tomar todas las acciones del prediálogo. Ha sido una etapa en donde los actores políticos han venido conversando, han tenido vaivenes, incluso todavía por el día de ayer tenían la última diferencia, pero confiamos nuevamente de que ya estando en esta etapa de diálogo concede un periodo de 60 días para comenzar a ver los primeros esfuerzos. No es un trabajo que se va a consolidar en estos primeros 60 días, pero sin lugar a dudas es un tiempo suficiente para que la población hondureña pueda notar o pueda apreciar esa buena voluntad, esa buena fe y la transparencia con la que van a estar actuando los actores políticos. No podemos seguir dilatando más este tema. El país requiere inversión, el país requiere seguridad jurídica, el país requiere fortalecimiento del Estado de Derecho y todo esto pasa por un diálogo sincero, por un diálogo de los actores políticos. Y eso no quiere decir de que los otros actores sociales o económicos de la realidad nacional no nos podamos sumar y estar pendientes de las actuaciones de los políticos. Es importante nuevamente y reiteramos de que se consolide la democracia en el país. No podemos seguir viviendo en incertidumbre, requerimos y exigimos seguridad jurídica y fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias, compañero. Bien, las declaraciones del abogado Gustavo Solórzano. Bien, don Julio Navarro, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Qué va a pasar con el diálogo? ¿Qué de bueno le va a dejar a los hondureños? Solo una cosa, como decía el licenciado, el doctor, pues aquí hoy tenemos hambre, no hay trabajo, hay problemas con la educación, tantos problemas que tenemos. ¿Qué nos va a dejar esto? Pero vamos a tener elecciones. Pero esos temas, Raúl, nunca han sido... Esos temas nunca han llamado la atención de los políticos en Honduras para discutir. Desde el 80 para acá venimos nosotros como punto fundamental el modelo político, haciéndole remiendos, haciéndole reformas. Explotó en el 2009 y por eso hoy en día tenemos esta falta de entendimiento entre los partidos. Antes los hondureños no se daban cuenta si había complicidades entre Partido Liberal y Partido Nacional. Hoy se dan cuenta. El diálogo, como dice Omar, va a ser un diálogo exitoso porque va a poner en evidencia la incapacidad de los partidos políticos para resolver o encontrar salidas a los problemas fundamentales de carácter político que tiene el país. Desgraciadamente para Honduras, me parece que un diálogo debía ser incluyente de todas las fuerzas políticas e incluso sociales que componen nuestra sociedad. Pero los partidos que tienen mayor afinidad van a llegar a acuerdos que van a tener que pasar por el Congreso Nacional y el Congreso va a ser al final el que va a definir cuáles son los alcances de esos acuerdos. Yo creo que el Partido Nacional y el presidente de la República están apurados por llegar a un acuerdo porque el presidente tiene temor que la bancada de su partido se vaya a dividir y que sea una facción que pueda ser del lado oscuro del Partido Nacional el que realmente quede negociando las reformas que deben haber en las leyes electorales o en la formación del modelo político. Yo creo que al Partido Nacional le urge llegar a un acuerdo dentro del diálogo nacional porque no hay mucho más tiempo para poder detener el hervidero político que hay al interior de su bancada. Y el Partido Liberal, me parece a mí que el presidente del partido llega totalmente débil a un diálogo porque tiene una bancada totalmente dividida que en los próximos 7 meses que ha estado,
no ha podido unir, y eso me parece a mí que al partido le va a afectar. O sea que el diálogo, yo creo que están ahí más por protocolo que realmente por convicción de llegar a un acuerdo para resolver los problemas que nos heredaron las últimas elecciones. Gracias, don Julio. ¿El futuro entonces? El futuro me parece a mí que va a haber un acuerdo bipartidista que no va a resolver el problema y que la crisis política va a seguir. Bien. Doctor García. Bien, yo lo que llamaría acá con respecto a esto es que sigamos muy de cerca a todos el diálogo en lo personal, y usted que me está viendo, nosotros no somos súbditos, somos ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, esta república es nuestra y tenemos que hacer valer a las personas que están en esa mesa de diálogo político, que son eso, políticos, pero que no se les olvide las otras manifestaciones de poder. El poder económico, el poder social y el poder militar, porque no son únicos. Yo lo que pensaría acá con respecto a esto es que debemos de ver el calendario. Los frutos de este diálogo dice que tendrán 2 meses. Miremos el calendario legislativo para ver las capacidades de absorción de esos acuerdos. En noviembre suceden 2 cosas interesantes que afectarán a Honduras y a la región centroamericana directamente e indirectamente, también otro aspecto. Voy a hablar de los aspectos directos. En noviembre tenemos la lista de la ley Magnitsky, de Sergei Magnitsky. Ya va a estar hecha. Ahí va a salir toda persona que en Centroamérica tenga nexos con corrupción y crimen organizado, en especial la clase política. Pero también va a estar ya muy reforzada la lista de la senadora Torres, que son 2 instrumentos interesantes. Pero en noviembre sucede algo también. Toma posesión López Obrador. Y López Obrador, su forma y su política, cambiará forzosamente la forma de hacer política en Centroamérica y pondrá a revisión la propuesta que todos tengamos. Y como lo recordó aquí el colega, pues López Obrador llega como en una fuerza avasallante. Dominio de municipios, de diputaciones, del Senado y presidencial. O sea, sumamente fuerte. Pero también ahí empezamos a ver si el posible despegue o inicio de debilitamiento de la administración Trump. Y eso va a hacer cambiar también la política. ¿Hay elecciones en noviembre? Sí, en noviembre. Ahí se va a saber si realmente esta política de Trump ha servido y ha gustado a los norteamericanos, y si va a continuar, entonces ya sabemos cómo establecer. Y lo interesante es que López Obrador ahí va a llevar de ganar, porque si es débil ante Trump será muy interesante, ¿verdad? Muy interesante en esas negociaciones. Ya se anunció, y obviamente nos estamos acercando a lo que es cada vez más el CAFTA. Empezamos ya a hacer llegar producción nacional de consumo de carne. Salvaguarda. Entonces, todas esas situaciones va a hacer cambiar el escenario. Por tanto, necesitamos de políticos que no sigan pensando que están en 1960, ¿verdad? Yo cierro con esto, Raúl. Honduras es un país con retos y oportunidades del siglo XXI, cuya gente nació en su mayoría en el siglo XX, que lamentablemente tiene líderes o dirigentes, que como lo dice acá el compañero, que piensan que están en el siglo XVIII y XIX. Basta ya. Estamos en el siglo XXI, modernicémonos y afrontemos los problemas que está en nuestra generación. Todos tenemos derecho a ser felices, no un grupito. Gracias, doctor. Cerramos con don Miguel Calix. Yo pienso que está, de acuerdo al librito, este ejercicio se está haciendo en el momento apropiado, inmediatamente después de las elecciones. Los actores que están participando son experimentados. Yo sigo creyendo en a pesar de que las señales pudieran decir lo contrario, en la gran habilidad política de varios de los actores que están al frente y tras bambalinas. Ellos saben, yo creo que el ejercicio electoral de 2017 generó muchas preocupaciones. Yo creo que llegó un punto, yo hacía el chiste aquí de que no hay esto, hay pobreza, pero hay elecciones, sí, pero ya las elecciones no bastan para desfogar esta olla de presión. Claro. O se hacen cambios o toda la clase política va a pasar por esa guillotina, ¿no? Que al final le ocurre a los viejos regímenes que no están dispuestos a cambiar. Hay menos paciencia, hay una generación nueva que ve hacia nuevos
tipos de dirigentes, hacia nuevas formas de hacer política. Y aquí cerca, en Guatemala, El Salvador, Honduras misma, nos está mostrando que la gente aspira a otro tipo de políticos. Y López Obrador, con toda la novedad que ofrece, es parte de la vieja política. Y eso es de alguna manera la visión de México hacia los ideales y principios que quedaron en el camino. O sea, López Obrador es un hombre más experimentado hoy, capaz de conducir a México frente a los desafíos de un Estados Unidos que está en franco declive. Y la pregunta es, en el caso de Honduras, nos hacíamos la pregunta, ¿quiénes son esas figuras? Yo creo que este diálogo está empezando a mostrar que hay una nueva generación por ahí emergiendo en los partidos, y el desafío de los partidos que quieren participar es esa renovación. En este caso, el que no evoluciona, como pasa en las leyes naturales, se convierte en un dinosaurio que termina extinguiéndose. Así que enhorabuena que hoy inicia este hito. Hay que calmar los ánimos porque no es la solución de los problemas de Honduras, y si no avanza rápido tampoco va a pasar nada. Honduras va a seguir existiendo, pero qué bueno que hay un pequeño espacio donde los políticos van a poder hablar o ponerse en evidencia, como dice Omar, o yo quisiera que, como lo ha mencionado Julio Navarro, saliera esa casta de la vieja política hondureña, que son capaces de por lo menos de decir qué quieren, y luego en el Congreso, a pesar de las diferencias, lograr pasar el agua, porque al final eso es lo que yo quiero como hondureño, que mis hijos, nuestros hijos y eventualmente nuestros nietos piensen quedarse aquí y no buscar otro país. Raúl, sobre lo que dice Miguel, a mí me parece que el gran ganador de toda esta mesa, de este diálogo, al final va a ser Libre, aún no estando adentro. Yo creo que va a acumular mayor simpatías electoralmente, aunque institucionalmente pueda hacer que pierda, porque no sea parte de las negociaciones de distribución. Dependiendo de lo que apoye y no apoye en el Congreso. Pero electoralmente sí creo que a Libre le va a ir muy bien con este diálogo que está. Solo que tengan mucho cuidado los diputados de ver el poder de la familia Zelaya Rosales. Es importante eso, porque si no, les va a pasar lo que está sucediendo en Latinoamérica. Es un fenómeno muy interesante. Todos los partidos históricos que antes uno conocía, ¿verdad?, fuertes, resultaron emparentándose y la gente los ha tirado. No los queremos ir, Raúl. Mira el caso de Costa Rica. Costa Rica, la persona que quedó fuera de ese partidos que siempre habían tenido históricamente. Y mucho de eso estamos hablando. Cambien o los cambiamos. Yo te puse, yo te quito. Esa es una fuerza tremenda de democracia. Y los jóvenes quieren eso. Bien, gracias. Ojalá Gracias, Raúl. que salgan cosas buenas para el país. Buenos días.